Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Piel sin pelo. En 2012, en la universidad, nos pidieron fotografiar detalles antiguos de piedra y herrería para un taller. Alguien mencionó un panteón viejo, casi abandonado, en la Sierra Norte de Puebla, por un camino secundario rumbo a Cuetzalan. La idea era simple, ir, tomar fotos y volver antes de que se nos hiciera tarde. Fuimos 4, Mara con su libreta, Toño con una cámara, el chino con un cargador portátil, y yo con el teléfono cargado. Salimos después de clases. En la carretera todavía reíamos, pero al entrar a la terracería el aire cambió, olía a tierra fría y a vegetación mojada. Encontramos una desviación sin señalamiento, una cinta amarilla colgando de un poste, y más adelante la barda baja del panteón, piedra suelta, plantas encima, como si nadie la hubiera enderezado en años. La entrada era un arco oscuro. Adentro, el sendero principal se partía en dos, como una I, y entre las tumbas nacían pasillos estrechos. La luna ayudaba, pero no bastaba para leer nombres, los celulares hicieron el resto. Lo raro es que también había, en 2 o 3 tumbas, lámparas solares pequeñas encendidas, de esas que dan una luz tímida y constante. Me fijé porque el parpadeo hacía que las letras talladas aparecieran y se borraran a cada paso. Nos internamos más de lo que creíamos. Al principio se escuchaba, muy lejos, algún motor en la carretera, luego ya no. El panteón era grande y la parte antigua estaba tragada por maleza. Había cruces inclinadas, placas sin apellido, nichos con vidrio estrellado, mausoleos de cantera con puertas a medias. Yo tomaba fotos sin flash, Mara anotaba fechas, Toño caminaba adelante como si supiera el camino y el chino cerraba el paso. Llegamos a un tramo donde el sendero se ensanchaba. Del lado derecho había un ocote alto, tronco grueso, con una mancha clara en la corteza, casi a la altura de mis ojos. Ahí escuché algo que no encajaba. No fue viento. Fue el arrastre de algo liviano, muy cerca, como cuando una bolsa se pega al suelo y alguien la jala despacio. Venía de mi derecha, donde el pasto era más alto y las lápidas estaban tan juntas que se confundían. No dije nada, crucé el sendero con esa curiosidad tonta que parece valor. Avancé 3 pasos abriendo el pasto con la mano y lo vi pegado al tronco, como si quisiera volverse sombra. Por un instante pensé que era un conejo, por la forma baja y el color claro. Ese pensamiento se rompió al siguiente, era una cosa blanca y lisa, sin pelo. Su cuerpo era delgado, alargado, y se sostenía en 4 extremidades que no parecían patas, se parecían más a antebrazos humanos, doblados raro, con la fuerza puesta en lo que debería ser muñeca. Se movió un poco, como intentando ocultarse mejor, y luego se quedó quieta. Me ardió la nuca y se me erizó la piel. No pensé corre, mis piernas lo hicieron. Regresé al sendero principal casi sin aire. Los otros me vieron doblada, con las manos en las rodillas, y yo solo alcancé a decir que había visto algo. Toño, por orgullo o por terquedad, quiso ir a revisar. Mara dejó de sonreír, y el chino guardó su teléfono como si de pronto la pantalla no sirviera para nada. Volvimos. Yo me quedé atrás y no quité la vista del ocote. Las luces de los celulares barrían tumbas y nombres medio borrados. El arrastre se oyó otra vez, ya no a mi derecha, sino pegado al tronco, como si aquello hubiera cambiado de lugar sin que lo viéramos cruzar. Toño alumbró entre la maleza, primero dijo que no había nada. Dio 2 pasos más y se detuvo de golpe. No gritó. Dijo, casi sin voz, que sí, que había una cosa blanca, sin pelo, que se asomaba y se escondía, como si midiera la distancia. Ese detalle me heló porque yo no les había descrito nada, y aún así su frase coincidía con lo que yo había visto. Mara no esperó más, dijo que nos fuéramos. Nadie discutió. Volteamos al mismo tiempo y empezamos a caminar rápido, siguiendo la I principal. Entonces noté las lámparas solares. Las que antes estaban prendidas sin llamar la atención,
empezaron a encenderse una por una a medida que pasábamos, no todas, solo algunas, como si alguien marcara un camino con parpadeos. Era un cambio sutil, pero bastaba para ver el brillo en los ojos de Mara cuando volteó a mí, sin decir nada, pidiendo que yo también lo estuviera viendo. Llegamos al arco de entrada con el corazón en la garganta. Sentí alivio por un segundo y después miedo puro. Donde antes había un paso abierto, colgaba una cadena gruesa, cruzada de lado a lado. No parecía algo viejo que siempre hubiera estado allí, brilló un instante con la luz del teléfono, como metal recién tocado. Empujamos, levantamos, buscamos un gancho. Nada. El panteón estaba en silencio, pero ya no era el silencio de lo abandonado, era el de un sitio atento. Miré mi pantalla por reflejo, una 11. El teléfono de Mara marcaba lo mismo. El del chino también. Nadie recordaba haber visto la hora antes. Yo habría jurado que no era tan tarde, que no llevábamos tanto ahí, pero esos números estaban clavados, repetidos, como si el tiempo se hubiera atascado. Trepar la barda fue la única salida. El chino subió primero y bajó del otro lado, estiró la mano. Pasó Mara. Pasé yo. La piedra estaba húmeda. Al bajar sentí un olor más fuerte, mezcla de tierra removida y piel mojada, y pensé que venía de mi miedo. Volteé sin querer. Adentro, una lámpara solar se encendió y apagó 2 veces. Luego otra, y otra, marcando una línea hacia el fondo del panteón, no hacia la salida. En esa línea se movió algo blanco, bajo, rápido, y luego se detuvo. No corría como perro. Se deslizaba a golpes, apoyándose con esas extremidades que parecían manos. Toño aún estaba arriba. Intentó bajar de un salto, resbaló y cayó de costado. Su teléfono se le fue de las manos y cayó del lado del panteón. La pantalla se apagó al instante. Toño soltó un quejido, se incorporó, y entonces vi como algo lo tocó en el tobillo, no con garra ni mordida, sino con una presión húmeda, lenta, como un palmotazo frío. Toño trepó con desesperación, se arrastró sobre la piedra y cayó del lado de afuera, temblando. Corrimos al coche. Nadie miró atrás. Arrancamos por la terracería con las manos duras en el volante. Cuando al fin vimos la carretera y el paso de un tráiler, el mundo volvió a sonar normal, pero el miedo siguió con nosotros, pegado al pecho. En una gasolinera revisamos el tobillo de Toño. No había sangre ni herida, pero sí 4 manchas moradas, como si dedos fuertes lo hubieran apretado. Toño no quería hablar, miraba el suelo como si temiera que en cualquier momento algo lo jalara de vuelta. Mara no soltó su libreta en toda la noche. El chino se quedó callado, mirando la oscuridad detrás de los anuncios de neón. Al día siguiente revisé mis fotos. Había tomado muchas. Solo salieron unas cuantas, varias eran un borrón gris, como si la cámara se hubiera negado a enfocar. La última me dejó helada, el ocote, la mancha clara en la corteza, y junto al borde, una forma blanca estirada, con 2 apoyos que parecían brazos doblados, a medias de esconderse. Toño quiso volver por su teléfono días después, a plena luz, con un señor del pueblo. Regresó con las manos vacías. Dijo que el panteón era pequeño, que no había sendero en y, que el arco tenía una puerta de hierro desde hacía años. Le enseñé la foto. La vio, se puso pálido y se fue sin despedirse. Lo más difícil de explicar no fue la forma de esa cosa, sino lo que hizo con el tiempo. En la gasolinera, el ticket marcaba 23:27 y el empleado juró que no cambiaba el día. En nuestros teléfonos seguía clavado una 11 hasta que, sin aviso, saltó a la hora. Al revisar el historial de fotos noté un vacío extraño, entre la primera imagen y la última faltaban minutos, como si la memoria hubiera tragado un tramo completo. Desde entonces, cada vez que piso hojas secas y suenan arrastradas por mi zapato, se me tensa el cuello. A veces pienso en las lámparas solares encendiéndose como guía y en la cadena apareciendo donde no debía, y me pregunto si ese lugar no estaba abandonado, sino simplemente apartado, esperando a que alguien se metiera demasiado. Hace unas semanas encontré en el fondo de un cajón una lámpara solar pequeña. No recuerdo haberla comprado. Tenía tierra pegada en la base. La puse en la ventana por curiosidad.
Esa misma noche, sin sol, se encendió sola unos segundos y luego se apagó. En el patio, debajo de la bugambilia, algo arrastró hojas despacio, como si buscara el sendero correcto. La lista del panteón. Hay quienes dicen que el infierno está bajo la tierra. Yo aprendí otra cosa: el peor sitio es donde te piden aceptar algo por tu bien y tú no alcanzas a medir qué estás entregando. Mi abuela Matilde vivía en Fresnillo, Zacatecas. Era una mujer de voz baja y mirada fija, no se burlaba de lo que no entendía. Desde niño me metía un diente de ajo en la pretina del pantalón cuando salía de noche. No lo llamaba amuleto, lo trataba como herramienta. Me repetía una sola regla: si alguien te ofrece algo que tú no pediste, no lo toques, aunque parezca una bendición. En 1998 yo tenía 20 años y trabajaba por día con una cuadrilla que hacía levantamientos para una obra de drenaje. La paga era poca, y por eso uno aceptaba lo que fuera. Esa semana nos mandaron a marcar una franja de terreno en un camposanto abandonado al que le decían el Panteón de la Loma. No era el panteón municipal ni un lugar cuidado. Era un pedazo de cerro con barras rotas, cruces torcidas y lápidas comidas por el tiempo, donde enterraron a los que no alcanzaban para sepultura decente y a los que llegaron en años de enfermedad. El ingeniero que nos contrataba pidió terminar en 2 noches. De día se juntaba gente a beber ahí arriba y no quería pleitos. A mí me sonó absurdo trabajar en un panteón, y peor a esas horas, pero el dinero era mejor y yo debía renta. Antes de salir pasé por la casa de mi abuela. Sin que yo le dijera nada, abrió su cajón de hierbas, partió un ajo y me lo acomodó en el pantalón. No preguntó a dónde iba. Solo dijo que me fuera y no me distrajera con regalos. Subimos en camioneta cuando el cielo ya estaba oscuro. El viento levantaba polvo y la reja de entrada colgaba de un solo perno, pegando golpes lentos. Adentro, la grava crujía bajo las botas, las lápidas formaban sombras raras con la luz de las lámparas. Yo intenté convencerme de que era puro nervio, pero el silencio del cerro era pesado, sin perros, sin radios, sin tráfico, como si el pueblo quedara demasiado lejos. Éramos 4, Sergio, el jefe de cuadrilla, Toño, otro ayudante, un chofer que se quedó cerca de la camioneta, y yo. Al principio todo se sintió normal. Medíamos, clavábamos estacas, apuntábamos números, tomábamos fotos. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, el lugar parecía tragarse los sonidos, hasta nuestra respiración se oía clara entre las tumbas. Cerca de medianoche Sergio recordó que el trípode estaba en la camioneta. Toño se ofreció a ir. Desde donde estábamos la entrada se veía como un rectángulo más claro. La luz de Toño se fue encogiendo entre las cruces y luego se quedó fija, como si él se hubiera detenido. Pensé que estaba fumando. Luego sentí algo peor, ese instante en que uno nota que el aire cambió, no por frío, sino por atención, como si el sitio acabara de darse cuenta de nosotros. Sergio me pidió que lo alcanzara y fui, apurando el paso sin correr. Lo encontré parado frente a una cruz de hierro, de espaldas, con la lámpara apuntando al suelo. Le dije su nombre, una sola vez. No respondió. Le quité la lámpara con la mano, la luz cayó sobre la cruz y vi un listón blanco atado reciente, sin polvo. En el listón, con plumón, estaba escrito mi apellido completo, con letras torcidas, igualitas a las mías. Sentí que la garganta se me cerraba. Toño giró la cabeza despacio, su cara no mostraba broma ni miedo, solo una concentración rara, como si escuchara algo que yo no. Debajo del listón había una placa vieja casi borrada, el nombre original no se parecía al mío. Yo pregunté quién había puesto aquello. Toño movió los labios, pero no salió palabra y metió la mano al bolsillo como buscando algo. Entonces escuchamos pasos en la grava. No venían del camino de entrada, sonaban cerca, entre las lápidas. Una sombra se recortó entre 2 tumbas y apareció un hombre alto, con sombrero y una chamarra antigua, limpia a pesar del polvo del cerro. No lo conocíamos. Traía una libreta de tapas negras bajo el brazo y un lápiz amarrado con un cordón. No hizo gestos extraños. Solo nos miró, primero a Toño, luego a mí, como quien revisa una lista.
Habló Quedo, con calma, decía que faltaba mi nombre en el registro. Al decir registro, abrió la libreta, mostró una hoja en blanco y extendió el lápiz hacia mí. Recordé la regla de mi abuela. No acepté la libreta. Me quedé con las manos pegadas a los muslos, apretando la tela del pantalón donde estaba el ajo. El hombre insistió, sin subir la voz, aseguró que si firmaba me iba sin problema, y si no, me quedaba dando vueltas como los demás. No señaló a nadie, pero a mi alrededor sentí presencias quietas, más como peso que como forma. Toño dio un paso hacia la libreta, como atraído. Lo agarré del brazo, su piel estaba fría, demasiado. Sin pensarlo saqué el ajo y lo mordí. El sabor me quemó la lengua, áspero, al mismo tiempo me despertó, como cuando uno se echa agua helada en la cara. El hombre frunció el ceño. El lápiz dejó de moverse. En la hoja aparecieron marcas grises, como si una escritura quisiera salir y algo la estuviera borrando. El aire se llenó de un murmullo bajo, como de mucha gente respirando cerca, y a Toño se le quebró el cuerpo. Quiso hablar, pero solo le salió un sonido corto, apretado. El hombre cerró la libreta con un golpe seco. El murmullo se apagó de golpe. Señaló mi boca con fastidio y dijo que con eso no alcanzaba. Después se dio media vuelta, caminando lento, y a cada paso yo oía el roce de la libreta, como si la llevara llena. Quise regresar con Sergio, pero el sendero ya no coincidía. Donde yo juraba que estaba la entrada, ahora había una barda caída. Donde antes había un pasillo entre tumbas, apareció un montón de piedra. La luz de mi lámpara parecía más débil, como si el polvo la comiera. Jalé a Toño, que caminaba como dormido, y traté de orientarme con el cerro y con el viento, buscando algo firme. En una vuelta vi una capilla pequeña, sin puerta, con bancos rotos. Dentro, sobre el altar, había varias libretas iguales, negras, apiladas, cada una con una etiqueta amarillenta. Me acerqué lo mínimo para leer una, tenía apellidos, años, fechas. En otra, con tinta fresca, vi escrito Sergio. Busqué a Sergio con la lámpara, encontré su casco tirado y la cinta métrica extendida, como si alguien la hubiera soltado. No lo vi a él. Sentí un calor de pánico que me hizo apretar el ajo entre los dientes hasta doler. No entré a la capilla. Me di la vuelta y seguí caminando, con Toño pegado a mí, guiándolo como a un niño grande. La reja apareció de pronto, enfrente, como si siempre hubiera estado ahí. El chofer abrió la puerta sin decir mucho, y nos fuimos. Yo volteé una vez, lo justo, el hombre del sombrero estaba junto a la entrada, quieto, con la libreta bajo el brazo, como esperando que alguien regresara a firmar. Esa madrugada no dormí. Me lavé la boca una y otra vez, el sabor del ajo se quedaba pegado, y también una sensación de estar incompleto, como si algo mío se hubiera quedado anotado en otra parte. Al amanecer me dio fiebre y pasé 2 días sudando, oyendo en la cabeza el golpe de una libreta al cerrarse. Sergio no volvió. La empresa dijo que se fue por su cuenta. En el pueblo contaron que lo vieron caminar cerca del cerro, repitiendo números, como si siguiera midiendo. Toño regresó al trabajo, pero su manera de escribir cambió, sus letras se volvieron finas y rectas, idénticas, como copiadas. Una semana más tarde me mostró un papel doblado, diciendo que ya estaba registrado y que por eso ya no tenía miedo. Quiso dármelo, como si fuera un pase. No lo acepté. Me salí de la cuadrilla ese mismo día, aunque me quedara sin dinero. Cuando mi abuela murió, años después, hallé en su costurero una tela con varios dientes de ajo secos y una nota: no es para espantar, es para acordarte de que nadie regala nada sin cobrarlo. Desde entonces, si tengo que entrar a un panteón o si alguien llega con promesas fáciles, me toco la pretina y muerdo aunque no quiera. Del panteón de la Loma no volví a hablar. Pero una madrugada, mucho tiempo después, abrí un cajón buscando un recibo viejo y encontré una hoja suelta, amarillenta, como arrancada de una libreta. No decía gran cosa. Solo mi apellido, escrito con tinta gris, y un espacio en blanco donde debería estar mi nombre. La hoja olía a tierra mojada. La última toma.
En 2016 yo vivía en la costa de Nayarit, en un pueblo pegado al estero. Ese año volvió una moda vieja, buscar presencias con cámaras. Ya no eran foros, eran grupos donde subían fotos de lugares olvidados y juraban que, con exposición larga y manos firmes, se podía captar lo que el ojo no alcanza. Yo no era creyente, pero sí terco. Me prestaron una cámara semiprofesional, pesada, fría al tacto, con una tarjeta llena de bodas. La conseguí por un primo que trabajaba en eventos y me advirtió, medio en broma, que no la metiera a lugares raros. Aquí había uno de esos sitios. A unos minutos del pueblo, rumbo al kilómetro 7, estaba el Panteón Viejo, abandonado desde que abrieron otro en la loma. Le decían el panteón sumergido porque, cuando el estero crecía, el agua se metía entre las tumbas y dejaba una marca gris en la piedra. No era lugar para pasear, bardas quebradas, cruces torcidas, la capilla con el techo vencido, y un silencio que no se parecía al de otros cementerios, era un silencio espeso, como si el aire tuviera peso. Un viernes de finales de agosto salimos de la plaza después del baile. No estábamos ebrios, estábamos inquietos. Éramos 3, Iván, mi prima Mariana y yo. Llevaba la cámara en una mochila, con baterías nuevas y un mini trípode. La idea era simple, entrar por un tramo de barda caída, tomar unas cuantas fotos en la parte más vieja y salir sin hacer ruido. El camino de tierra olía a sal y a lodo. Las luces del pueblo quedaron atrás y la música se volvió un eco lejano. Entramos por la abertura de la barda, cuidando los alambres. Adentro el suelo estaba más frío, había charcos delgados y plantas altas rozándonos las piernas. La luna alcanzaba para ver, pero no para confiar. Cada paso cambiaba de sonido, grava, piedra, agua, hojas secas. Eso, en un lugar así, te obliga a pensar en lo que pisas. Monté el trípode junto a una fila de tumbas sin nombre. Puse la cámara en manual, ISO bajo, obturador abierto varios segundos. Me concentré en lo técnico, como si los números fueran una defensa. Tomé una foto, luego otra, crucifijos oscuros, caminos hundidos, la capilla al fondo como un recorte. Nada raro, nada místico, solo abandono. Caminamos hacia la parte más baja, donde el terreno se inclina al estero. Allí vi algo que no encajaba, flores frescas sobre una tumba que parecía reciente. Eran blancas, apretadas, recién acomodadas. Me agaché para leer la placa, pero el vidrio tenía vapor, como si alguien la hubiera tocado hace poco. En ese momento me llegó un olor a ropa limpia, a jabón barato, un olor doméstico que me dejó helado. En un panteón viejo no huele a casa. Quise tomar una foto desde ese ángulo, con la tumba y la capilla alineadas. Disparé. La imagen apareció en la pantalla, la tumba nítida, el pasillo vacío. Mariana se acercó a ver, y la cámara hizo un clic doble, como si hubiera tomado 2 veces, aunque yo apreté una sola. Revisé el contador, solo marcaba una toma. La batería cayó de golpe, como si alguien hubiera abierto una llave invisible. El indicador pasó de casi lleno a una rayita. Toqué el cuerpo del aparato y lo sentí más frío de lo normal. Iván apuntó con su celular hacia la capilla. Por un instante pareció haber una luz mínima adentro, no de vela, más bien como de pantalla que se enciende y se apaga. Hice seña de regresar. El camino de vuelta, que debía ser el mismo, se sintió distinto, más largo, más húmedo. Cuando llegamos al punto por donde entramos, la barda estaba completa. Nos detuvimos frente al cemento como si fuera una pared nueva. Iván recorrió con la mano buscando el tramo caído, encontró la grieta, pero no el paso. Mariana me apretó el brazo y yo sentí su temblor. Seguimos bordeando la barda, en silencio, hasta dar con un rincón más bajo por donde logramos salir. Ya afuera, el aire del camino se sintió liviano, pero a mí me quedó la sensación de traer el panteón pegado a la espalda, como humedad. Llegué a casa y conecté la cámara a la computadora. Las fotos cargaron una por una, cruces, tumbas, pasillos, la capilla. Ninguna tenía nada que contar. La última, la que tomé cuando la batería se desplomó, me hizo detenerme. Junto al tronco de un árbol grande, casi pegada a la sombra, había una figura clara, como bruma tensa, con forma de persona inclinada. No tenía rostro, era un contorno, hombros,
una espalda, el gesto de alguien agachado mirando el suelo. Amplié la imagen y vi un detalle que me revolvió el estómago. En el charco del pasillo aparecían marcas pequeñas, como pisadas finas, alineadas, que venían hacia la cámara. En la foto no salían nuestros pies. Salían esas marcas solas, como si alguien hubiera caminado justo mientras el obturador estuvo abierto. Revisé los datos del archivo. Hora, 11:48 de la noche. Exposición, 8 segundos. El archivo pesaba más que los demás y tardaba en abrir, como si estuviera lastimado. Esa noche no dormí. No era la figura, era la idea de que, durante 8 segundos, algo estuvo ahí con nosotros y la cámara lo guardó sin pedir permiso. Al amanecer volvimos, no por valentía, sino por necesidad. De día el panteón sumergido se veía triste, no aterrador, aún así, el silencio dentro era el mismo. Hallamos la tumba de las flores. Ya no había flores. La placa, en cambio, estaba limpia, recién puesta. Era de un muchacho del pueblo, muerto hacía 2 semanas. Detrás, junto al árbol grande, había otra lápida vieja con el mismo apellido y una foto ovalada casi borrada. Era su madre, muerta muchos años antes, también en agosto. Al lado había una marca donde faltaba una cruz pequeña, como si alguien la hubiera arrancado o movido. Volví a casa y le pregunté a mi mamá por esa familia. No le hablé de la foto, solo mencioné que había visto la tumba nueva. Ella bajó la voz, sin que nadie se lo pidiera. Me dijo que la madre murió una noche de tormenta, cuando el agua entró al barrio del Estero, alcanzó a salir, pero no alcanzó a salvar al recién nacido. El hijo creció con la abuela. Este año lo encontraron en el canal, cerca del Panteón Viejo, como si el lugar lo hubiera llamado de regreso. Ese mismo día abrí otra vez la foto. La figura ya no estaba igual. Se veía más cerca del ente, más definida, como si hubiera avanzado dentro del pasillo. Pensé que era mi cabeza. Busqué la copia que me mandé por correo para guardarla. En esa copia la figura seguía al fondo. En el archivo original estaba a medio camino. No había edición posible, era el mismo nombre, la misma fecha, el mismo peso extraño. Por la noche, la cámara se apagó sola y no volvió a encender, aunque le cambié baterías. Luego escuché pasos en el patio, sobre el cemento mojado por la manguera. Me asomé y no vi a nadie. Volví al cuarto y la computadora estaba prendida. En la pantalla estaba la foto ampliada, abierta por sí sola. La figura ocupaba casi todo el pasillo, donde antes era solo bruma, ahora parecía tener manos largas pegadas al cuerpo, y una cabeza inclinada hacia mí, como si al fin supiera que yo estaba del otro lado. No grité. Apagué el monitor, desconecté el cable, y me senté en la cama con la espalda en la pared. La casa se quedó inmóvil, como conteniendo el aire. Los perros del vecino ladraron hacia el estero y, de golpe, se callaron todos al mismo tiempo. Ese silencio repentino fue peor que cualquier ruido. Al día siguiente devolví la cámara. Mi primo la olió y dijo que traía un aroma a agua vieja. Me preguntó, sin rodeos, si la había metido al panteón sumergido. Asentí. Me miró como si yo hubiera cometido una falta seria. Me contó que, cuando era niño, unos muchachos entraron a ese panteón a jugar. Movieron una cruz pequeña para hacer una broma. Esa semana uno de ellos se perdió en el canal, lo buscaron días y cuando lo hallaron, estaba justo frente a la capilla caída, como si lo hubieran dejado ahí. Quise deshacerme del archivo. Lo borré, formateé la tarjeta, limpié la carpeta de la computadora. Aún así, durante varios días, al encender el equipo aparecía un archivo sin nombre en el escritorio, un rectángulo blanco sin icono. Si lo abría, era la misma imagen, cada vez más cercana, cada vez con más detalle. Dejé de abrirlo. Aprendí a ignorarlo, como se ignora un perro bravo cuando está amarrado, sin confiar en la cuerda. En octubre el archivo desapareció. Sentí alivio, y esa misma tarde, al pasar por el estero, vi una corona de flores blancas flotando despacio, sin hundirse, girando como si buscara dirección. Nadie la seguía. El agua la llevó hacia el rumbo del Panteón Viejo, como si supiera el camino. No he vuelto al Panteón sumergido.
No por superstición, sino por una forma de respeto que aprendí a fuerza. Hay lugares que no están abandonados, solo están atentos. Y hay cosas que no piden que uno crea, solo piden tiempo para quedar registradas. Desde esa noche, cuando tomo una foto, nunca dejo el obturador abierto más de un segundo. Me da miedo darle margen a lo que vive en lo que no vemos. Campana 17B. Apenas acepté el contrato para revisar las luminarias del Panteón de Betagrande, en Zacatecas, me dijeron dos cosas: no uses la puerta del norte después de la medianoche y, si escuchas una campana, sigue de largo. Pensé que lo decían por los vándalos. Era 2011 y yo venía de trabajar en alumbrado público, sabía lidiar con borrachos, perros y apagones, no con historias. Entré por la puerta principal a las 22 con mis herramientas, una libreta y una lámpara que siempre me había respondido. El camposanto parecía quieto, pero esa quietud tenía capas. Los cipreses crujían como madera vieja y el aire bajaba del cerro con olor a tierra húmeda y a metal. Hice lo mío, revisé focos, anoté números de poste, verifiqué tableros. La pared del fondo tenía nichos marcados con letras y cifras pintadas a mano. Allí vi por primera vez el 17B. La cal estaba recién repasada y el piso frente a ese nicho no era parejo, como si alguien hubiera abierto la losa y vuelto a ponerla con prisa. Le tomé una foto para el reporte y seguí. La segunda noche, a las 2:17 exactas, mi lámpara parpadeó. No murió, no chisporroteó, simplemente bajó un tono como si una mano fría la tapara por dentro. No escuché voces, tampoco gritos. Fue un sonido limpio, antiguo, que me entró por el pecho antes que por los oídos, una campana pequeña, de bronce, tocada 3 veces con intervalos idénticos. Noté que el eco no venía del aire abierto, sino de abajo, de la banda de tierra frente al 17B. No quise acercarme. Di otra vuelta al perímetro, fingiendo que buscaba una caja de conexiones. Pero cuando regresé al muro norte, alguien había dejado un hilo delgado, como de pescar, que se perdía en la junta del nicho. Tiré con cuidado y escuché el metal rozar. Me agaché con la lámpara a centímetros del piso, el hilo desaparecía en una grieta junto al cemento nuevo. No lo corté. Lo recogí como quien junta una manguera y lo dejé enrollado a un lado. En la oficina municipal pregunté por el panteón y por ese número. La muchacha de archivos tardó en encontrar una carpeta descolorida. Isauro V, 1891, dijo, y me puso enfrente papeles que olían a humedad. No era un doctor ni un brujo, en los registros lo asentaron como relojero y campanero. Había servido a la iglesia del pueblo afinando campanas y arreglando relojes de mesa. El expediente tenía anotaciones sobre entierro con dispositivo de alarma, algo de lo que recordé haber leído en revistas viejas, sistemas con campanas para alertar si alguien era enterrado por error. En el margen, a lápiz, el hijo colocó un timbre interior, conectado con un alambre a la campanilla exterior. Se probó 3 veces. Funcionó. No supe qué hacer con eso. Una cosa era un invento de 1891 y otra escuchar campanadas en 2011. Volví esa misma noche con la idea de encontrar el mecanismo. Crucé el portón antes de las 12. El viento estaba manso, las veladoras apagadas. Revisé el tablero, los fusibles, los postes. A la 1:50 me planté frente al muro norte. El 17B me quedaba a la altura de los ojos. La lámpara no parpadeó. El hilo seguía donde lo había dejado, pero ahora no era uno, eran 2. El nuevo brillaba más, como recién puesto. Lo seguí con la mirada hasta la base del nicho, donde la junta parecía húmeda. Pasé la punta del desarmador y el cemento cedió como pan viejo. Asomó una argolla pequeña. Tiré con cuidado. Adentro sonó metal con metal. No toqué más. Me aparté varios pasos, clavé la lámpara al piso y me senté a esperar. Lo que vino a las 2:17 fue idéntico a la noche anterior, pero más cerca,
como si el sonido no necesitara atravesar la tierra. 3 golpes iguales, limpios. No hubo viento ni perros ni motos a lo lejos. Solo esa cadencia y la sensación precisa de estar siendo llamado sin que nadie me hablara. Pensé en largarme, pero me pesaba la idea de dejar algo pendiente. Saqué la libreta, anoté la hora, el número del nicho, dibujé la posición del hilo. Entonces me vino a la mente una cosa que mi abuelo decía cuando arreglaba radios: si algo está sonando, es porque tiene energía y camino. Me acosté boca abajo, pegué la oreja al piso. No escuché palabras. Lo que sentí fue movimiento, como cuando uno apoya la mano en una puerta detrás de la que alguien respira. Al día siguiente pedí permiso para abrir la losa por mantenimiento de cables. Nadie quiso venir conmigo. El encargado solo me pasó un cincel: nada más, no te metas en broncas con el padre. A las 21:30 ya estaba dentro, con la lámpara, una palanca y una máscara de polvo. Romper el perímetro me tomó menos de lo que esperaba. Debajo de la capa superficial no había madera ni caja. Había un me detuve. No usaría esa palabra ni en mi cabeza. Lo que había era un volumen de tierra más blanda, como si alguien hubiera excavar. No, tampoco. La pala raspó algo metálico. Toqué con los dedos y sentí un anillo. Tiré y salió la campanilla, entera, negra de tiempo. Del otro extremo colgaba el alambre, tenso hacia abajo. La campana estaba fría, pero no muerta. La sostuve y sentí que vibraba con algo mínimo, como un latido débil. La solté de inmediato. En ese momento mi lámpara bajó de intensidad sola, sin que yo la tocara. La temperatura del aire cambió, no a helada, sino a una frialdad que viene de dentro. Entonces, no con los oídos sino con la cabeza muy despierta, apareció una frase en presente, pronunciada con calma: respira por mí. Me incorporé. No quería mirar a ningún lado, tampoco cerrar los ojos. Frente a mí, la cal recién rota parecía acomodarse sola, cediendo 1 milímetro, luego otro, como si lo de abajo estuviera probando fuerzas. Quise salir corriendo, pero mis piernas obedecieron con lentitud, como si el suelo la sujetara. A cada paso, la campana contra mi tobillo marcó un compás apagado. Al llegar a la puerta principal vi la cadena del candado colgando. Nadie la había tocado. Cerré, me subí a la camioneta, manejé hasta mi casa con la campana junto a mí sin atreverme a aventarla por la ventana. Dormí a ratos. Desperté a las 2:17 con la campana en la mesita. No sonó. Vibró. Fue peor. La llevé al patio, la dejé sobre la tierra. El perro del vecino no ladró, gemía bajito como si quisiera hacerse pequeño. Volví al panteón al amanecer y entregué el cincel, la palanca y la máscara. Dije que el trabajo estaba a medias. No expliqué nada. Ese día no fui. El siguiente tampoco. Al tercero, el encargado llegó a mi casa con una hoja. ¿Puedes firmar el reporte? Que fallan las lámparas del muro norte. Cuando tomé la pluma, mis dedos estaban sucios de tierra pese a que no había salido. Debajo de la uña tenía una hebra de alambre fino. No supe de dónde. La lavé y volví, resignado, con la campana envuelta en un trapo. Entré por la puerta del norte a las 23:50. El viento traía polvo y olor a mezquite. Dejé la campana frente al 17B y me puse a trabajar como si no pasara nada. A las 2:10, sin pensarlo mucho, amarré el alambre que salía de la ranura a la argolla. A las 2:17, sonó una sola vez. Fue suficiente. No me habló nadie. Me di cuenta de algo que no quería decir en voz alta: el mecanismo funcionaba. Alguien lo mantenía desde abajo o el tiempo había aprendido a tocarlo solo. No abrí más. Tapé la junta lo mejor que pude, limpié las huellas, enderecé las calorías. Cuando terminé, me quedé sentado frente al nicho con la espalda en el muro. No pedí nada. No recé. Solo esperé. Después de un rato muy largo, el hilo se aflojó por sí mismo. La campana ya no vibraba.
La guardé en mi mochila, no sé por qué. Sigo yendo algunas noches. Cambio focos, relleno reportes, recojo veladoras caídas. A veces, a las 2:17, el aire se tensa lo mismo que una cuerda. No siempre suena. Cuando suena, no contesto. No necesito hacerlo. Ya entendí que mi trabajo no es abrir ni cerrar, es estar aquí para que el mecanismo tenga testigo. Si un día deja de sonar, no volveré. Si un día suena distinto, tampoco. El muro norte ya no tiene grietas. El número 17B está repintado. No hay flores. El piso luce parejo. Pero cuando paso la mano por la cal, siento una vibración muy leve, como la de un reloj que marcha por debajo de la pared. Y cada vez que firmo el reporte, mi lápiz marca sin querer la misma cifra en el margen, 2:17. No sé si creo o no. Solo sé que hay llamados que no se responden y servicios que uno presta sin pedirlo. El mío es escuchar sin mover la boca y anotar que la luz funciona, que la campana está en su sitio y que nadie usa la puerta del norte después de medianoche. Porque hay cosas que no se apagan y hay mecánicas que siguen su curso aunque arriba no quede nadie. El que no fue velado. Nunca pensé que el panteón pudiera exigir algo a cambio. No me refiero a la limpieza o a mantener cerrada la reja, hablo de una especie de trato silencioso que uno firma sin saberlo. Me llamo Mauro, soy sepulturero desde 2011 en San Miguel de las Ánimas, un pueblo viejo entre la sierra de Zacatecas y Durango. La mayoría de las noches transcurren iguales, llave, candado, ronda, vela que se apaga y se enciende con el viento. Hasta la de mayo de 2017 en que aprendí que los muertos también llevan cuenta. Cerré la reja a las 8:05. El eco del hierro en la calle vacía rebotó hasta la capilla. La neblina bajaba desde el cerro como harina en un costal roto. Revisé mi cuaderno, exhumación al amanecer, nicho 48 del paredón norte, M sin apellidos, registro de 1972. Nadie preguntaba por él desde hacía décadas. Teníamos orden municipal, liberar espacio. Hice la primera vuelta con mi lámpara de mano. Al pasar por la fila de angelitos, un tintineo leve me hizo detenerme, las campanillas que algunas madres cuelgan en las cruces se movían sin aire. Miré los árboles, ni una hoja vibraba. Seguí. En la tumba del arriero Celedonio, el florero de vidrio estaba volteado exactamente al centro de la lápida, como medido con regla. Lo enderecé. Llegué al paredón. El 48 tenía pintura comida por los años y la plaquita ovalada casi ilegible. Toqué la superficie para planear el trabajo del día siguiente. Estaba fría, demasiado para una noche templada. Noté algo raro. Adentro parecía correrse un aire ligero, un hilito que entraba y salía por la ranura. No era corriente, se sentía como un ritmo, una especie de latido sin sonido. Me dije que eran ideas. Volví al cuarto de herramientas. Puse agua para café en el anafre y encendí la radio. A veces consigue estaciones de pueblos lejanos. Aquella vez solo agarró estática y un hilo de música fúnebre, indecisa, entrecortada. Otra vez la antena, pensé. Tomé mi taza y volví a salir. Siempre hablo solo en las rondas, para no escuchar nada más que mis pasos. Les digo por su nombre a los que puedo. Ya pasé por ti, doña Tina, mañana te llevo flores si tu hijo no viene. Cosas así. Me acomoda hablar en voz baja, como quien cuenta una lista. Crucé hacia el lado oriente, donde los sepulcros viejos se hunden apenas. A medio camino, vi una sombra vertical detenida junto al ciprés principal. Alta, muy quieta, con un sombrero ala ancha como los de antes. Apunté la lámpara. La luz golpeó tronco y piedra. Nada. Acerqué el paso y lo vi otra vez, no de frente, sino a la orilla del ojo, asomado por un segundo entre dos mausoleos. El rayo de la lámpara no lo tocó. Buenas noches, solté, casi como saludo automático,
y la sombra se recogió detrás del ángel sin cara del señor Villaseñor. Ya no la vi. Volví al paredón. El 48 tenía ahora la plaquita recta, limpia, como recién pulida. No recordaba haberla dejado así. La quité para revisar el cordel que a veces atraviesa la ranura. Algunos parientes dejan medallitas. No había nada, solo esa entrada de aire que me rozó el dedo. Retiré la mano. Noté una marca pequeña en el cemento, 3 líneas cortas, paralelas, antiguas. Pasé la yema, áspero, como si alguien hubiera rayado antes de que secara. Me dije que ya era suficiente y me encerré. El reloj de pared marcó las 11:59. La radio dejó de fallar y, por un instante, se escuchó una voz de locutor de otra época anunciando un sepelio de 1972. Repetía el nombre incompleto, M nada más. Cambié de estación, volvió la estática. Apagué la luz un momento para descansar los ojos y entonces comenzaron los golpes. No en la puerta ni en el techo, venían del paredón, bien espaciados, como si alguien pidiera sin prisa. 3, silencio. 3, silencio. El sonido se filtraba con dignidad, sin urgencia, lo bastante para no confundirse con la madera que truena o el metal que cede. Mañana, dije en voz alta, mañana a primera hora. El golpeteo siguió una ronda más y paró. Encendí la luz. La radio, por su cuenta, atajó la estática y dejó oír un rezo atropellado, como si lo leyera un niño. La voz repetía, no me dejaron velar. En ese instante sentí que el cuaderno me ardía en el bolsillo. Lo saqué, la hoja con la exhumación estaba húmeda, aunque la habitación estaba seca. La tinta se había corrido y solo quedaba legible el número 48. Arranqué la hoja, la puse sobre la mesa. La radio tosió y guardó silencio. No sé cuánto rato me quedé sin mover un músculo. A las 4, decidí salir antes de que amaneciera. Caminé recto al paredón. El 48 resumaba agua por las esquinas, un hilo claro que formaba un pequeño charco. Coloqué la oreja contra el cemento. No oí nada, pero aquel latido de aire volvió a rozarme, como si adentro una vela prendida consumiera el espacio. Me fui por las barras, traje espátula, cincel, mazo. Solo para ventilar, me dije. La humedad echa a perderlo todo. Con el primer golpe, el cemento rindió fácil, como si hubiera sido preparado para ceder. Con el segundo, se desprendió la tapa interior y la ranura vomitó un olor a ropa vieja, a farmacia antigua. No era lo que uno espera. Con el tercero, se soltó el marco y pude ver el cajón al fondo. No estaba podrido, tenía un brillo tenue de madera trabajada con paciencia. M, decía con pintura. La misma inicial. Empujé hacia afuera con cuidado milimétrico hasta que la caja se asomó a la luz gris del amanecer. No quise abrir. No me tocaba. Solo dejé que respirara, si esa palabra puede decirse de un cajón, y sentí como el aire del panteón cambió, como si liberaran una sala cerrada después de una misa. Hubo un instante de calma rara, una suspensión. Fue entonces cuando la radio, allá adentro, prendió sola. No salió música ni rezos, se oyó una tos seca, luego una voz gastada que dijo 2 veces mi nombre. No era nadie que yo conociera. Caminé paso a paso hasta el cuarto, con el mazo todavía en la mano. Mauro, repitió la voz. Gracias. Y después, como si leyera, dio una lista de fechas, 1972, 1983, 1999. Todas correspondían a noches de velaciones que yo había ayudado a organizar en otros pueblos antes de venirme a San Miguel. Nadie aquí sabía esos datos. Nadie. Apagué la radio desconectándola. Cuando volví, el cielo ya clareaba. La caja del 48 estaba húmeda por fuera, pero seca al tacto. No había señales de que hubiera pasado el agua de la madrugada por ahí. Saqué una silla, me senté junto. No tenía sentido lo que hacía, pero no podía irme.
A las 6:20, una mujer mayor se presentó en la reja, trenzas grises, rebozo, una bolsa de plástico en la mano. «Yo vengo por mi papá», dijo sin saludar. Le faltó la vela. Nunca lo pusieron en capilla. Fue de golpe, en el camino, y lo metieron directo. Yo estaba enferma. Le pedí el nombre. Me lo dio completo. Coincidía con la inicial del cajón. Dijo que había tenido un sueño con una pared que daba agua y alguien que le abría desde adentro. Hoy me desperté y supe que tenía que venir. Le ofrecí 2 sillas, una para ella, otra para el cajón. Colocó una veladora sobre la tapa. No la prendí yo, lo hizo el sol bajito, una chispa que se reflejó en el vidrio y encendió la mecha como por accidente. La mujer rezó sin prisa. Cuando terminó, me pidió que esperara media hora. Es lo que se le niega a quien se va de carrera. Esperamos sin decir palabra. A la media hora exacta, la flama se inclinó, la vela se consumió de golpe y el aire tibio dejó de salir por la ranura del paredón. La mujer se levantó, me tomó las manos y dijo, «Ya quedó». Pregunté si quería avisar a alguien. Negó con la cabeza. «Vivo sola». Él también quedó solo cuando se fue. Hoy ya no. Salió por la reja ligera como quien vuelve del mercado. Sellé el nicho con mezcla nueva. Pegué de vuelta la plaquita. La marca de 3 líneas desapareció bajo el cemento fresco. El cuaderno se secó. La radio, desde entonces, solo agarra estaciones conocidas. A veces, al cerrar la reja, reviso el 48 sin razón. Nada se ha movido. No cuento esto para impresionar a nadie. Solo aprendí que aquí hay oficios que no se cumplen con pala y pico, sino con ese tipo de media hora que sana una deuda. Desde aquella madrugada hago las rondas hablando en voz clara, no para escucharme, sino para que, si alguien anda esperando lo que no tuvo, sepa que aquí hay tiempo. Y si alguna noche escucho 3 golpes espaciados, ya no me encierro. Saco 2 sillas, pongo la vela y abro el aire, porque hay despedidas que llegan tarde y requieren testigo. Yo soy ese testigo. Y el panteón, desde entonces, me devuelve el favor manteniéndose quieto. No toques la fosa 17. Me llamo Efraín González y soy sepulturero en San Jerónimo de las Cruces, un pueblo al norte de Zacatecas. Entré a trabajar en 2017 por necesidad y me quedé por costumbre, por el salario fijo, por la rutina que te adormece. El panteón está en una loma pedregosa, cercado con alambre y un portón de lámina que chirría con cualquier brisa. Hay cipreses flacos, cruces de cemento vencidas y cal sobre la tierra de las fosas recientes. Mi labor es abrir, cerrar, exhumar cuando el municipio autoriza, y mantener el orden con una libreta donde anoto fechas, nombres y coordenadas. Nada heroico. Todo medido. El primer día, don Anselmo, el viejo del turno anterior, me entregó un manojo de llaves y una advertencia seca, no toques la fosa 17 del cuadro B. Pensé que lo decía para probarme. Le respondí que aquí todo debía seguir papeles, que si el ayuntamiento lo pedía, se hacía. Se encogió de hombros, me deseó suerte y se fue sin mirar atrás. Con el tiempo aprendí que la fosa 17 tiene su propio clima. Está al final del pasillo de tierra, junto a un muro bajo de piedra. De día luce igual que las otras, con su cruz sin nombre y un número marcado en la base. Pero en la noche el aire ahí baja de golpe, como si alguien abriera una puerta a otro cuarto más frío. No es imaginación. Lo sienten los que traen velas, los que dejan flores, los que se persignan rápido y caminan deprisa para no pasar pegados a ella. Me tocó conocerla cuando el secretario del ayuntamiento ordenó reacomodo de espacios. Había que exhumar 6 adultos y un menor. Limpio y discreto, me dijo. Dijo también que se había perdido una carpeta con permisos antiguos, que no hiciera preguntas, que al final me darían un bono.
En la relación venían las fosas por turno y al tercero, en tinta casi corrida, estaba escrito B17, revisar. Volví a oír la voz de don Anselmo en la cabeza, pero no dije nada. La noche anterior a ese turno fui al panteón con mi lámpara, la pala y la varilla de sondeo. Quise medir la tierra para no perder tiempo al día siguiente. Al clavar la varilla en la 17 topé con algo duro a poca profundidad. No era ataúd. Sonó vacío por dentro, como si la tierra cubriera una caja de madera muy fina o una losa floja. Cerca, entre la grava, había listones viejos, florecitas secas, un puño de sal y un envoltorio de tela con un nombre bordado con hilo oscurecido. No lo abrí. Regresé la varilla a su sitio y me convencí de que lo que necesitaba era dormir. No pude. Desperté varias veces con la sensación de que alguien me estaba diciendo mi nombre en voz baja, no desde la puerta ni desde la ventana, sino desde un lugar debajo de la lengua, como si la noche me hablara a través del aliento. A las 3 pasadas me rendí, me vestí y subí al panteón. Al cruzar el portón, las cadenas del candado estaban frías, más de lo normal. No había nadie, pero el viento venía directo de la loma y traía una melodía corta, repetida, de esas que se enseñan a los niños para dormirlos. Apunté la lámpara hacia la 17. La tierra estaba removida. No abierta del todo, pero con marcas de palas pequeñas, de manos. No había pisadas claras. En el borde vi una muñequita de trapo, flaca, con la cara simple, 2 botones por ojos, la boca cerrada con hilo oscuro. El vestido, deshilachado. Al alzarla, sentí que dentro tenía algo más que trapo. La dejé donde estaba. No quería que nada de eso se mezclara con mis cosas. Al amanecer, mientras llegaban los primeros visitantes, fui a la oficina del cementerio a revisar el libro mayor. La 17 decía, NN, menor, 1994. Sin nombre. En las notas, una frase, traslado aplazado. Sin firma. Fui con el secretario para pedir una aclaración. Me pidió calma y, sin verme, me dijo que siguiera con el plan, que los expedientes se actualizarían luego. Me prometió otro bono. Me dio la espalda para contestar el teléfono y me retiré con un nudo en el estómago. Esa tarde comenzaron los trabajos. Abrimos 3 fosas sin problema. Restos secos, cajones vencidos, lo de siempre. Sellamos bolsas con cal, etiquetamos, levantamos actas. Cuando tocaba la 17, el muchacho que me ayudaba, Hilario, dijo que mejor la dejáramos para el final. Acepté. Nos hicimos los distraídos, pero el sol ya iba de bajada y en el panteón las sombras se hacen largas y uno acelera para no estar ahí de noche. No alcanzó. La luz se fue y quedamos solo con 2 lámparas y el rumor del pueblo abajo. Nos acercamos a la 17. Empecé a palear despacio. La tierra estaba suelta y húmeda, con olor a madera vieja cerrada mucho tiempo. A 20 centímetros apareció la tabla. No era un ataúd. Era una tapa aislada con clavos pequeños, como de caja artesanal. Hilario me miró. Le pedí la varilla para tantear alrededor. A la derecha, la tierra vibró, como si bajo la tabla hubiera aire atrapado. No seguí. Llamé al secretario por teléfono. Le dije que necesitábamos al menos un acta especial, que había irregularidades. Me cortó. Volvió a entrar la llamada, abre y ya, yo me hago cargo. No abrí. Tapé de nuevo y dejé la tierra nivelada. Hilario y yo recogimos las cosas. Al salir, oímos pasos en el pasillo central, firmes, de botas. Pensamos en un visitante atrasado, pero no llegó nadie al portón. Los pasos pasaron junto a nosotros y siguieron hacia la loma. Hilario preguntó si oí lo mismo. Le dije que sí y que no lo comentara con nadie. Cerré el candado. Me temblaban las manos. Esa noche instalé mi teléfono viejo en un tripié, apuntando a la 17, con una aplicación de timelapse. No lo hago por morbo.
Lo hago porque, en este trabajo, si no dejas constancia, te culpan de todo. Me fui a casa con la certeza de que alguien iba a entrar. Dormí a ratos. A las 6 regresé por el teléfono. Al revisar el video se veía una figura chata, sin rasgos, caminando desde el muro hacia la 17. No parecía una persona de verdad, más bien una silueta sin profundidad, como un saco al que le hubieran puesto un sombrero. Se detuvo sobre la fosa, se inclinó, pareció dejar algo y se retiró hacia la esquina donde el muro se quiebra. Me sudaron las manos al ver que, 2 cuadros después, la silueta ya no estaba y la tierra, sin que nadie tocara, se acomodaba sola. Llevé el video al secretario. Lo vio sin parpadear. Dijo que ese material no servía, que podía ser un reflejo, que si yo insistía en reportarlo, me quedaría sin empleo. Fui directo a Seguridad Pública del municipio. Uno de los agentes, primo de mi mujer, me recomendó hablar con el juez calificador. Le mostré el video. Lo mandó por chat a otro número. Me pidió que no moviera nada y que, por favor, me presentara a firmar un acta en la tarde. A mediodía llegaron 2 patrullas y el juez. También llegó el secretario, más pálido que de costumbre. Abrieron la 17 sin mí. Me quedé a 5 metros, con los dientes apretados. Al rato, uno de los agentes sacó una bolsa de tela atada con listones. Adentro había dientes de diferentes tamaños, medallitas viejas, un pequeño frasco con pelo, monedas antiguas y una estampita sin rostro. El juez le pidió al secretario que se acercara. El secretario negó con la cabeza, dijo que no sabía nada, que jamás había visto eso. El juez le pidió su mochila. Adentro traía 2 bolsas similares, con etiquetas del cementerio. Lo detuvieron ahí mismo. Me quedé mirando la 17 abierta, con la tabla al lado y la tierra apelmazada en montoncitos. No miré más. No hacía falta. El juez me dio las gracias, me pidió que cerrara cuando terminaran las diligencias y se fue con la evidencia. El secretario, esposado, me volteó a ver al subir a la patrulla y dijo en seco que la niña le hablaba por las noches, que le decía dónde estaban los regalos, que si yo los dejaba en paz, todo se calmaba. No le contesté. Volvimos a cubrir la 17 con cuidado. Puse cal, nivelé la tierra y clavé la cruz con el número. Nadie reclamó nada. Nadie preguntó por el menor de 1994. En el registro, el juez anotó, medidas precautorias, no intervenir sin orden. Desde entonces, en la noche, cuando recorro los pasillos, evito mirar de frente ese cuadro. No por cobardía, sino por respeto a un límite que no comprendo. Hay días en que la 17 parece una boca cerrada con dificultad. Si paso cerca, siento un aire frío que sube al cuello y me deja un sabor metálico. Otras veces, a eso de las 3, el viento trae la misma melodía corta, repetida, como si alguien me arrullara para que me duerma y no vea quién entra. En mi caseta guardo todavía la muñequita de trapo que encontré aquella primera noche. No la toco. Está en una bolsa transparente, junto a la libreta de turnos. En el pecho, cosida torpemente, solo se lee la inicial de un nombre. No sé si lo que pasó fue solo un delito cubierto con teatro, o si esas cosas sirven de puente para otra clase de visitas. Sé lo que siento cuando barro el pasillo y el aire se pone denso. Sé lo que graban los teléfonos cuando uno no está. Y sé, sobre todo, que hay advertencias que llegan con un manojo de llaves y que conviene obedecer sin entenderlas. Por eso sigo aquí, con mis horarios, mis palas, mis actas, y una instrucción que no discuto con nadie: no toques la fosa 17. Y si alguna noche oyes que alguien te llama por tu nombre desde la loma, no respondas. El andén. Me llamo Ignacio Galeana. Desde 2016 me encargo de abrir fosas, cerrar nichos y vigilar el Panteón de San Lucas, un pueblo entre cerros y mezquites al sur de Durango. Entendí pronto que aquí la noche tiene su propia lógica, no hay silencio,
solo capas finas de ruido que se acomodan una sobre otra, como polvo en las losas. Aprendí también que las bardas no siempre separan. A veces invitan. El panteón se divide en dos, el cuadro nuevo con sus lápidas alineadas y el sector antiguo, apretado, atravesado por un muro de piedra que ya estaba antes de que aparecieran las primeras cruces. Mi caseta queda en la esquina oeste. Desde la ventana veo la capilla, los cipreses y, si afino la vista, la parte alta de la barda vieja. En el pueblo dicen que ese lomo de piedras marca una ruta anterior al cementerio, que era paso para gente que ya no pisa las calles. Uno se ríe hasta que tiene que pasar ahí la madrugada. Las primeras semanas me dediqué a la rutina, barrer hojas, revisar candados, aplicar cal donde lo pedía el comité, llevar agua a las flores. Cada noche hallaba un detalle fuera de lugar. Una vela consumida junto a un niño enterrado hace décadas, una silla plegable que amanecía 2 tumbas más allá de donde la dejé, un portón a medio seguro que juraba haber cerrado. Quise achacarlo al viento y al cansancio. Hasta que escuché pisadas. Fue a las 3 de la mañana, hora exacta. Yo estaba apuntando en la libreta los entierros del mes. El sonido llegó sin aviso, un ritmo leve, muy parejo, como alguien descalzo que evita hacer ruido. Pero no venía del camino principal ni del lado de la capilla. Venía de la barda vieja, como si caminaran arriba, de piedra en piedra, sin tropezar. Apagué la radio y quedé a la espera. Duró quizá 1 minuto. Luego, nada. A la noche siguiente regresó, misma hora, mismo trayecto. Me acerqué con la lámpara y la voz firme que uno se inventa. Alumbré lo alto. Solo vi piedras gastadas, matorrales, una lagartija inmóvil. A mi lado, en el suelo, dejé una taza de café. Fue una especie de juego, si andas pasando, toma. No esperaba nada. En la mañana, la taza estaba vacía. La dejé de nuevo la tercera noche. Vacía otra vez al amanecer. La cuarta, preferí no hacerlo. Aquella madrugada las pisadas se hicieron más rápidas, como si hubiera prisa por alcanzar un punto. Hacia las 3, cuando el reloj de la caseta sonó con ese zumbido mínimo que anuncia el minuto, escuché un pequeño desliz en el techo, teja contra teja, y luego 3 golpes secos en el vidrio. No contesté ni me moví. Sentí que si respiraba iba a invitar a alguien a entrar. Esperé la luz. Al amanecer salí con calma y miré la ventana. No era una mano, no eran dedos, la marca era redonda, ancha, como si un rostro se hubiera apoyado con fuerza. Quise olvidarlo con trabajo. Ese día tocó abrir una fosa en la zona nueva. El sepulturero de antes dejó sus herramientas en un cuarto de archivo, palas, marro, cuerdas, un librito con apuntes. Lo hojeé por aburrimiento y vi que, al final, alguien había escrito con temblor: la barda no detiene. La barda acomoda. No ofrezcas 3 veces. No había firma, solo una fecha borrosa de 1998. Guardé el cuaderno de inmediato. Me dije que la cabeza, cuando se queda sola, inventa advertencias que luego se vuelven ley. Durante semanas seguí con la rutina. A veces las flores aparecían cambiadas de sitio. Otras, un encendedor viejo terminaba arriba de un nicho y luego, sin que nadie lo tocara, en el escalón de la capilla. Cada vez que revisaba las grabaciones, los archivos aparecían anulados por ruido blanco. A una cámara le faltó la tarjeta, a otra se le trabó el mecanismo. Instalé un par nuevas con mejor carcasa. Igual, vacíos. La noche del 2 de noviembre de ese año entendí que la advertencia no era un delirio. Estaba recogiendo veladoras cuando vi, en lo alto de la barda, una sombra chata, como cuerpo de alguien que avanza pegado a las piedras, cuidando el equilibrio. No parecía buscar nada, más bien seguía un trazo que ya conocía. Apagué la lámpara para que mis ojos se ajustaran. La sombra se detuvo justo frente a mi caseta, pero arriba. No alcancé forma de cara ni de ropa, solo el peso de una presencia que espera. Entré. La radio, que había dejado desconectada,
encendió sola con una estación de pueblo. La voz que salió era mía, en tono bajo, diciendo algo que no recuerdo palabra por palabra, pero el sentido era claro: no lo repitas. Apagué la radio jalando el cable. El reloj marcaba las 3:01. Al día siguiente, al acomodar herramientas, encontré tallada en la puerta una cruz chueca. No la hice yo. No estaba antes. Una línea abajo, como pie de nota, se adivinaba una frase raspada con paciencia: no llames por cortesía. Pensé en la taza. Pensé en el triple golpe. Pensé en la hora fija, en el trayecto exacto. Y en ese momento recordé que más de una vez, por broma, había dejado café 3 noches seguidas. Decidí no volver a poner nada sobre la barda. Decidí tampoco mirar cuando escuchara el paso. La disciplina duró lo que duran las decisiones en madrugada. A los 8 días, mientras anotaba nombres, las pisadas volvieron con una cadencia nueva, como si alguien llevara algo en brazos. El ánimo me falló y miré por la ventana. En lo alto vi un bulto más claro que el cielo, quieto, con la postura de quien recuerda su propia casa. No sé por qué dije en voz baja: ya es tarde. La figura siguió su ruta hasta perderse tras los cipreses. La taza, que no había puesto, apareció a la mañana siguiente junto al marco de la ventana. Vacía. A partir de ahí, cada objeto que no debía estar cambió de sitio 3 veces antes de desaparecer. Un ladrillo suelto terminó en 3 lugares. Un ramo marchito dio 3 vueltas. El reloj se detuvo 3 noches a la misma hora y al segundo volvió a andar. Era un ritmo que se quería imponer. Busqué al anterior encargado. Me dijeron que se llamaba Esteban, que llevaba años y que una madrugada se fue sin avisar, dejando la paga del mes en un sobre. Lo encontré en un rancho a 2 horas. Me recibió en un patio con gallinas. No quise contarle nada. Le pedí el librito. Me miró sin sorpresa y dijo que no lo tenía, que si yo lo encontré, me tocaba decidir. Le pregunté entonces si la barda se usaba. Evitó mi mirada y respondió: hay lugares que son escaleras, Nacho. No es para nosotros. No agregó más. Volví esa misma tarde. A la medianoche cayó un viento frío que venía de la sierra. A las 2:58 el panteón parecía una fotografía quieta. A las 3 en punto, como si alguien diera una señal con un dedo, el aire cambió de peso. Las pisadas llegaron sin prisa, pero con la seguridad del que conoce su tramo. No me levanté. No encendí lámpara. Solo escuché. El sonido atravesó todo el muro, se acercó a mi caseta, subió por el techo, y se detuvo arriba de mí. No hubo golpe en el vidrio. Hubo algo peor: el ruido de alguien respirando del otro lado de la ventana, al ras del marco, como si buscara una rendija para mirar dentro. Agarré la libreta y me puse a escribir lo que ahora lees. No para espantarme menos, sino para fijar lo que pasa y no engañarme con explicaciones cómodas. A veces el miedo es la única brújula. Terminé de escribir a las 3:17 y entonces la radio, sin corriente, encendió de nuevo. Mi voz, otra vez: no abras. Lo tomé literal. La madrugada siguió con pequeñas señales. Un vaso cayó en la repisa sin que nadie lo tocara. Un perro ladró fuera del panteón y enseguida cayó, como si alguien le hubiera cerrado el hocico con una mano firme. La luz del baño titiló de a ratos con un patrón que ya había visto: 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. No quise traducirlo. Cuando amaneció, recorrí el muro con paciencia. En un tramo donde la piedra es más lisa, vi un pulido nuevo, como si muchas plantas de pie hubieran pasado por el mismo punto durante años. Sobre ese pulido descansaba mi taza, limpia, volteada hacia abajo. La levanté y debajo encontré la cruz chueca tallada en la piedra misma. No la toqué. Desde entonces, cada noche a las 3 escucho el paso sobre el andén de piedra. No ofrezco nada. No miro. Acomodo flores, barro hojas, mantengo las caminerías limpias.
Si algún curioso salta la barda, lo saco por la entrada con calma. Si alguien me pregunta por qué el muro está tan gastado, digo que el agua y el tiempo. Nadie quiere oír lo otro. Escribo esto para que quede. La barda no detiene. Acomoda. Entre los vivos y los de antes hay rutas que no conviene aprender. Si alguna vez te toca cuidar un panteón y notas que las cosas se mueven sin explicación, no hagas bromas, no dejes tazas, no completes trilogías. Hay ritmos que no aceptan cortesía. Y si, a las 3, algo descansa sobre tu techo y te regala 3 golpes en el vidrio, no te levantes. No es visita. Es tránsito. Y el andén sigue. El número que falta. Me llamo Rafael y, antes de que todo esto empezara, yo no era velador ni sepulturero. Era ayudante de mantenimiento del Ayuntamiento de Topia, Durango. En 2017 nos quedamos sin vigilante nocturno en el Panteón de San Nicolás y me pidieron cubrir unas semanas. Acepté porque el dinero hacía falta y porque, a diferencia de los demás, yo no crecí oyendo historias del Camposanto. Pensé que el miedo era pura costumbre. Aprendí rápido que hay lugares que no necesitan fama para imponerse. El panteón está en una ladera, con cipreses altos y lápidas de piedra laja. Hay pasillos numerados con pintura blanca que la lluvia va borrando y una caseta pequeña donde guardan el libro de registro, la pala, un asadón y un radio viejo. Mi rutina era sencilla, rondas cada hora, revisar candados, ahuyentar perros y de vez en cuando prender las veladoras apagadas por el viento cuando alguna familia las dejaba. La primera noche noté algo raro en el plano pegado a la pared de la caseta. Cada cuartel tenía sus números en orden, -1, del 215 saltaba al 217. Pregunté por eso a don Chayo, el fosero, y me dijo que siempre había estado así. No quiso hablar más. Me quedé con la inquietud y, al hacer la ronda, fui directo al pasillo de ese cuartel. A la izquierda, casi pegada al muro, había una cruz de fierro anclada en la tierra. No tenía número pintado, solo una frase grabada con punzón: regresaré cuando me nombren. No le di importancia. Al pasar junto a la cruz sentí una vibración en el mango de la pala que llevaba colgada al hombro, como si alguien del otro lado del terreno hubiera golpeado la tierra con un palo largo. 3 veces, espaciadas. Me quedé quieto. No había aire. Ninguna hoja se movía. La vibración no era fuerte pero sí precisa, como si buscara marcar un ritmo. Caminé de nuevo, fingiendo calma. Esa noche, ya en la caseta, abrí el libro para ver quién estaba enterrado allí. No había entrada. Ni tachada ni con letra borrosa, no había nada. Las noches siguientes el lugar me fue empujando hacia ese rincón. No pasaba nada en la mayor parte del panteón, pero al acercarme a la cruz el aire cambiaba. No más frío ni más cálido, denso, con un olor leve a tierra mojada aunque el cielo llevara días sin nubes. Decidí dejar mi celular grabando sobre la base de concreto. Regresé a la caseta, tomé café, esperé 1 hora. Cuando revisé la grabación no había voces, pero sí algo que no supe nombrar. No era viento ni grillos. Era un canto muy bajo, hecho de 3 frases iguales, repetidas con paciencia. La tercera acababa en una nota sostenida que parecía quedarse ahí, suspendida, como si no necesitara aire para continuar. Al final, silencio limpio. Guardé el archivo y sentí vergüenza de haberlo hecho, como si grabar fuera un atrevimiento. La tierra alrededor de la cruz se volvió blanda sin que nadie la trabajara. No aparecían pisadas, no había humedad, pero cada noche el borde parecía distinto, como si los granos se acomodaran con intención. A las 3:17 de una madrugada, la caseta se quedó sin corriente. El radio se apagó, la linterna no prendía, el celular no reaccionó. El silencio se estiró hasta aflojarme las rodillas. No escuché pasos, escuché una coordinación que no era mía, mis botas tocando el piso un segundo después de tocarlo. Como un eco, pero sin paredes que lo justificaran.
Crucé el pasillo central. Las sombras entre cipreses parecían verticales de tinta. Llegué a la cruz. Esa noche, la frase punzada tenía una línea más debajo, temblorosa, recién hecha, ya estás. Nada más. No aquí, no conmigo. Solo ya estás. Toqué el metal y un estremecimiento me subió hasta la nuca, no de frío, sino de ajuste, como cuando un diente encaja por fin en una hendidura invisible. Quise retirarla para ver si había placa o base. Tiré. El fierro vibró con algo que no venía de mis brazos y soltó un sonido seco. La tierra cedió apenas y dejó ver un marco de piedra, trabajado, con un símbolo en una esquina, un círculo cruzado por dos líneas que no se tocaban en el centro. Alrededor, letras al revés. No pude leerlas. No quise. Me prometí no volver a tocar. Pero al amanecer, mientras acomodaba el libro en la caseta, encontré entre dos páginas una tarjeta vieja de la funeraria del pueblo y, doblada dentro, una hoja amarillenta con un solo renglón. El 216 regresa cuando lo nombran. El número que faltaba. El mismo salto en el plano. No decía nombre, ni fecha, solo eso. No entendí por qué lo sentí como una instrucción. Al caer la tarde tuve la ocurrencia más tonta, llamar en voz alta 216. Pensé que así podría desencantar el asunto, como cuando de niño uno nombra lo que le asusta para ver que no pasa nada. Me paré frente a la cruz y dije el número. Nada cambió. Repetí. A la tercera vez el canto que había captado el teléfono apareció, sin venir de ningún lado, sin requerir bocas ni cuerdas. 3 frases. La última sostenida. Me entró un mareo que no se parecía a ningún otro. No era vértigo. Era la certeza de haberme movido medio centímetro hacia adentro de mí mismo, como si mi lugar correcto estuviera un poco más profundo. Decidí irme. Caminé hacia la salida y la reja estaba abierta. Juraría que yo mismo la había cerrado con candado. Afuera no había nadie. Silencio de camino de terracería a las 4 de la mañana. Volví a la caseta para guardar mis cosas. La puerta también estaba abierta y, sobre el escritorio, un espejo ovalado que no era mío. Lo alcancé a ver solo un instante, el reflejo me mostraba más alto por un dedo y una cicatriz en la ceja que yo no tenía. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el espejo ya no estaba. En su lugar, el libro abierto en la página de ingresos de 1989. Había un renglón nuevo con tinta fresca, RR, encargado nocturno. Observaciones, llegó primero. A partir de esa noche dejé de dormir bien. Soñaba con pasillos idénticos al panteón pero sin tumbas, solo los rectángulos de tierra marcados con calorías. En el centro, un jue, una oquedad negra que no dejaba ver fondo. Abría los ojos empapado en sudor y con la boca llena de tierra fina, como si hubiera mordido el suelo. Fui a la presidencia municipal a pedir cambio. Me dijeron que aguantara la semana. Salí de ahí con ganas de no volver, pero la vergüenza puede más que el miedo cuando uno vive en pueblo pequeño. Esa noche, de nuevo a las 3:17, lo eléctrico se rindió. Salí con la linterna muerta, sabiendo que no me serviría, como quien cumple una orden que nadie dio. La cruz seguía en su sitio. Lo distinto era la superficie, la tierra se hundía en un círculo perfecto, no por excavación, sino por ausencia. No sabría explicar eso sin mentirme. Me asomé. No vi fondo. Tampoco vi paredes. No era sombra. Era algo que bebía la luz. Sentí que me llamaban por mi nombre, pero no con voz. Era más bien la memoria de alguien que ya me conocía, insistiendo en que por fin llegaba a tiempo. Retrocedí, tropecé con la raíz de un ciprés y mi linterna rodó hasta el borde. La vi detenerse, girar como si escuchara una instrucción y caer. Esperé el golpe. No llegó. Metí la mano al bolsillo para buscar el radio y encontré la linterna, fría, con la misma abolladura. La saqué. Siguió apagada. Me dieron ganas de llorar, no por terror,
sino por entender que las cosas obedecen primero a otro sitio